8:39, 8:39 para el próximo viernes 27 de diciembre está prevista una reunión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios para definir esta historia que se repite todos los años, que a la final terminan casi siempre sin definirse, porque es el gobierno que unilateralmente decide si se incrementa o no el salario de los trabajadores ecuatorianos. Siempre hablando del salario de los trabajadores privados, porque como se ha dicho acá de manera reiterada, el servidor público es como que no existiera hace años. Ni siquiera se lo analiza ni se lo toma en cuenta para en alguna medida tratar de nivelar sus ingresos. Vamos a hablar sobre este tema con Edgar Zarango, representante de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, que está participando al parecer de este Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Washington, muy buenos días. Yesenia, de igual manera, me voy a adelantar para desearles una feliz Navidad y ante todo que el próximo año sea de grandes realizaciones para ustedes, su familia y sobre todo que el pueblo ecuatoriano que se encuentre en una desesperanza. Bueno. ¿Qué pasó ayer, Edgar? Buenos días. Hubo la segunda reunión y tradicionalmente pasa que se reúnen los tres integrantes de este consejo, el sector empresarial, el gobierno y el sector laboral, representado usted por los trabajadores, y no llegan a ningún tipo de acuerdo. Ustedes plantean $20, el sector empresarial por poco y que se les reduzca mejor el sueldo o que se les congele, y el gobierno que está como una especie de árbitro expectante a ver cuánto puede incrementar. ¿Qué cree usted que va a pasar? ¿Vamos a tener el típico incremento al salario básico unificado decidido por el gobierno? Nosotros también nos encontramos preocupados por esta situación en cuanto a que cada año y en el mes de diciembre nos toca definir y no ponernos de acuerdo. Esa es una propuesta o una idea o un objetivo que se plasma en tiempo de gobierno a gobierno. Para ello, la Confederación de Trabajadores del Ecuador, desde algún tiempo atrás, habíamos propuesto al Consejo de Trabajo y Salarios de que debe haber un ente especializado en que se encargue de revisar los salarios anualmente, un instituto de salarios, producción y productividad. Otra es que también le habíamos presentado al gobierno nacional mediante la ley, un acuerdo, un decreto ejecutivo, la revisión de la ley, para que sea ya mediante una decisión política que año a año ya se haya porcentualizado un porcentaje, ya reiteremos así. Pero sin embargo nos corresponde hoy en día volvernos a sentar para no ponernos de acuerdo. Entonces ahí a nosotros nos parece que estamos jugando ya con la decisión y la voluntad de los trabajadores, particularmente del sector privado, quienes de alguna manera ven una esperanza en este consejo para ver plasmadas algunas aspiraciones en cuanto a su familia y realizaciones. En ese sentido nosotros creemos que es necesario y coherente hoy en día seguir defendiendo la propuesta que habíamos presentado como Confederación de Trabajadores del Ecuador, que sea de $20. $20 frente a un costo de una canasta básica familiar que supera los $700. Imagínense, eso es también algo que nosotros en la coherencia necesitamos ir, si se quiere, paulatinamente avanzando a un salario digno. Lo otro significa también a propuestas casi demagógicas. Y hay que ser pragmáticos. El país necesita justamente de la generación de empleo. Nosotros, ¿qué sacamos que nos... Pero pidiendo un aumento de $20, no se va a generar más empleo. Mire, Yesenia, si nosotros pedimos un incremento de $100, lo que va a ocurrir es un despido masivo de los trabajadores y eso, ya está pasando. Eso es lo que está esperando justamente el sector empresarial. Nosotros lo que tenemos que tomar es una decisión firme, con una propuesta que sea de unidad y no solamente con propuestas demagógicas. Pero no le están haciendo el juego al gobierno en el sentido de que ustedes proponen un incremento de apenas $20 frente a una canasta básica tan amplia, defendiendo en cierta manera a los empresarios para que no despidan y por eso no pedimos más. Mire, nosotros jamás vamos a estar defendiendo propuestas empresariales. Lo que sí nosotros tenemos es que defender desde lo práctico, desde la realidad. Nosotros, el argumento que hemos presentado al Consejo de Trabajo justamente es que ya no seamos nosotros, sino que mediante una porcentualización anual se haga el incremento, que sea ya el gobierno en una decisión política. Hoy en día nos corresponde nuevamente lo que usted me está planteando. No se trata de una entrega, se trata justamente de buscar algo que sea coherente.
En los últimos 10 años no ha habido un incremento salarial que sea importante para los trabajadores. Siempre ha sido el gobierno el que le corresponde en estas disyuntivas a hacerse el de juez y aplicar algo que nosotros lo consideramos muy irrisorio. Sin embargo, nosotros vamos a seguir, no han habido acuerdos. Esa es una cosa, un punto muy importante para los trabajadores hoy en día, no estar de acuerdo, no irnos a entregar, Yesenia, no estamos entregando, estamos defendiendo una propuesta frente a un incremento que plantea el sector empresarial de 0.87 centavos, es decir, un incremento de $3.30. Eso sí es una burla, Yesenia y Washington. ¿Qué es lo que va a pasar, Edgar? Ahí está, definitivamente. Entonces no nos vamos a poner de acuerdo y nos corresponde buscar pero terminan los trabajadores desarticulados, divididos, y se impone la tesis del régimen. Esa es la entonces, situación ¿dónde que llegamos? pasa Washington por otra realidad. Nosotros no estamos compaginando o no estamos avanzando en un proyecto que sea coherente, porque permanentemente en la asamblea nos van a torpedear. Nosotros los trabajadores no tenemos un representante, los gobiernos vienen y hacen cada uno lo que les da la gana con el pueblo ecuatoriano y con los trabajadores, es decir, nos corresponde avanzar en otra propuesta, no quedarnos en una propuesta reivindicativa, y eso es lo que yo he planteado al interior de las instancias de unidad en la cual hemos participado como confederación. No nos quedemos en una propuesta simplemente asistencialista y reivindicativa. El movimiento sindical tiene que avanzar justamente a una siguiente etapa que debe ser el poder político, para poder desde la Asamblea Nacional, de las instancias de gobierno, poder justamente incidir sobre políticas para las mayorías. Ahí es un error nuestro en el cual no estamos conjugando con la realidad y dejamos que sean los mismos partidos de siempre, los mismos representantes de siempre quienes vengan a definir, y nosotros no estamos entrando entonces en política, estamos simplemente buscando una manera muy paliativa. Yesenia me dice que $20 no equipara las canas, jamás. No, nosotros queremos avanzar a un salario digno que tiene que ser coherente. ¿No será que usted se dejó convencer de que se cubre la canasta básica familiar con el 1.6% de perceptores que dice el INE, cuando en la práctica eso no ocurre? Más aún con los niveles de despidos que ha habido en estos últimos meses. Yesenia, nosotros hemos sido claros cuando hablamos de los 1.6 perceptores. ¿Quién se inventó eso? ¿Fuimos nosotros? No, son los gobiernos. Y cuando el gobierno de Rafael Correa decía 1.6 perceptores, de acuerdo, trabaja el padre y trabaja el hijo, una familia satisfecha. Antes, ahora no trabaja la madre, no trabaja el hijo, ahora no trabaja ni el padre. A eso vamos. Y si esa familia, de repente el hijo constituía otra familia, dos familias insatisfechas. Es decir, estamos jugando con el hambre y con la necesidad del pueblo. Entonces, en ese sentido, no hay convencimiento. Nosotros estamos claros, ¿quién se inventó? Es como ahora también el sector empresarial se inventa otros factores más. Por ejemplo, que estamos ya sobre la canasta básica porque el 14º, el 13º, horas extras, comisiones, ¿dónde se han inventado eso? La Constitución es clara, por eso nosotros decimos, aquí no hay nada que discutir, simplemente que mediante que se equipare la canasta básica con el índice de inflación que es 0.87 que dice el sector empresarial, y ahora sí trabajemos el incremento salarial. Esa es la propuesta de la Confederación y así nos hemos mantenido coherentes con nuestra propuesta, con nuestros principios. Ahora, algún día se va a avanzar en términos históricos hacia la conformación de un ente que fije técnicamente los salarios cada año, como lo vuelve a repetir a usted, Edgar, lo acabó de repetir Mesías, y lo repiten año tras año los trabajadores. Es decir, ese paso cualitativo es el que hace falta hacer. Washington, usted lo ha manifestado. Esa fue una propuesta de la Confederación de Trabajadores del Ecuador al interior del FUT. Que nosotros dijimos que no es prudente ir a cada año a estar peleando un pírrico incremento salarial. Nosotros creemos que debe haber un instituto autónomo que genere, según en base a la producción y la productividad, el incremento salarial. Yo lo he manifestado, usted lo conoce también, Yesenia, yo he sido muy claro y enfático, pero si es que no ocurriera ello, hay la Constitución y está la ley. Es decir, repito y reitero al pueblo ecuatoriano, nosotros creemos de que es hora que se fije mediante la ley, mediante un decreto ejecutivo, el incremento cada año
para no estar en estas Ahora, este imposiciones. tipo de comportamientos no atomiza el accionar de los trabajadores frente a temas que también son trascendentes y que van a tener que enfrentar el próximo año, como las reformas laborales, como los paquetes de medidas económicas, como la eliminación de los subsidios, como la venta de activos del Estado y una serie de eventos más. Les coge a los trabajadores atomizados, divididos, por este evento, Washington, entre otros. nosotros creemos que sí, que como yo he manifestado, tenemos que avanzar a algo más. Los proyectos de unidad no pasan por unidades de acción muy puntuales. Hoy en día necesitamos de una compenetración mucho más grande, de una compenetración estratégica. Exactamente, hablando ideológicamente en función de los trabajadores y del pueblo ecuatoriano. Es imposible jugar hoy en día con las mismas cartas que nos está jugando los poderes del Estado, los mismos poderes económicos. Necesitamos tener la fuerza, la unidad, pero que vaya más allá justamente de una acción, que vaya justamente con un programa de gobierno, y eso es lo que nosotros hemos planteado permanentemente, Yesenia. No lo hemos planteado hoy en día. Lo hemos planteado 75 años atrás cuando se constituyó la Confederación de Trabajadores del Ecuador. Eso a nosotros nos da la voluntad de la decisión para que en nuestra independencia de clase entrar a los diálogos y cuando estos diálogos no fluyan, ir a las calles. Esa es nuestra posición. Usted ha participado en estos diálogos precisamente para establecer la reforma laboral que va a ser presentada posiblemente en enero, de lo que se ha dicho. ¿A qué acuerdo han llegado? A ver, esa es una pregunta que yo que hubiese querido que me la planteen justo en el mes de mayo, cuando mucha gente torpedió a la Confederación y a quien habla particularmente, deslegitimando, desautorizando, y justamente eso ha provocado algunas imprecisiones al interior de las unidades. Nosotros en nuestra coherencia y en nuestra concepción de clase hemos manifestado, tenemos 5.200.000 desempleados y subempleados. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Y cuando tenemos 300.000 trabajadores que están aglutinados en 11 centrales sindicales, nos estamos peleando sectores o territorios estrechos, en donde no abrimos espacios para poder buscar derechos individuales y colectivos. Esa es la propuesta que nosotros hemos planteado. Segundo, nosotros le hemos preguntado a los desempleados y a los desocupados si quisieran trabajar bajo esa modalidad. ¿Por qué nosotros estamos defendiendo a aquellos desocupados y subempleados cuando ni siquiera hemos tenido tiempo de agremiarlos? Entonces hay cosas que hay que defenderlas con proposiciones, hay que defenderlas con propuestas, y eso es lo que hacemos nosotros. ¿Pero cuál es la propuesta? La propuesta es eso, justamente generar Organizar. empleo. Generar ¿Cómo? empleo, buscar empleo. Claro, es generar empleo. ¿Cómo van a generar empleo? Exactamente, mediante una reforma que será el trabajador el que la escoja o decida por tal cual. Pero la sin reforma regresar derechos. Porque el problema está ¿cuál en la es el regresión derecho de regresivo? derechos. Es decir, defensa a las 8 horas laborales, las 40 horas a la semana, el salario digno, que se les pague horas de todo eso que se ha luchado las centrales de toda la vida. Exactamente. Cuando usted habla de la modalidad de la jornada laboral, el primer acápite dice 8 horas diarias, 5 días a la semana, 40 horas laborales. Sí, señor. La segunda dice, si las partes se pusieran de acuerdo, es decir, si yo no tengo trabajo y se sabe que yo tengo un trabajo para 6 meses, ¿no es cierto?, que vas a trabajar 10 horas, no es de 12 horas, hasta 12 horas, ¿ya? Lo tomo o lo dejo. No se trata justamente de vulnerar derechos. Tenemos que nosotros, bajo este juego que nos presenta este sistema al que estamos sometidos, Washington, esto pasa más allá de simples realidades. Esto pasa de una compenetración de un sistema que cada día nos ahorca más. Y nosotros, para poder defender esa propuesta, tenemos que abrir espacios de unidad, espacios donde genere trabajo, porque la primera fuerza es el sindicato. Y lo que quisieron hacer es desterrar el sindicato. ¿A usted le consta, Washington, cómo mediante las reformas a la Constitución se intentó hacer eso? Entonces, ¿nosotros qué buscamos ahora? La fuerza de la organización para poder avanzar e incidir estratégicamente en los procesos de transformación de la sociedad. No me ha dicho hasta ahora qué propuesta. Porque el tema de la reforma laboral en el sentido de modificación de la jornada no pasó. Al menos de lo que se conoce, Claro, ¿no es sí, cierto? claro, Eso ya quedó allí.
¿Cuál otra propuesta han defendido ustedes? La otra propuesta, justamente si nosotros en el año 2020 se generarían, ¿no? Eso es un supuesto, ¿no es cierto? Claro. 20,000 empleos en el país. Bueno, nos ofrecieron 250,000 por año. Claro. Esa no es la propuesta que ha defendido nosotros, claro. Esas son propuestas demagógicas que nosotros también las desterramos. Nosotros partimos de la práctica, de la realidad que vivimos los trabajadores y aquellos desempleados. Entonces partamos de eso, qué posibilidades tenemos de trabajar y en esas posibilidades de trabajar, cuánto se ayudaría a un Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que está quebrado hoy en día. Y no es que lo digo yo porque está quebrado o porque quieren aparentar. Sí, hay fuerzas extrañas, unos que quieren quebrarlo, otros que intentaron quebrarlo, ¿cierto? Y a nosotros nos corresponde defender la institucionalidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Bien, esperan entonces que las reformas laborales tal como están planteadas ingresen a la Asamblea Nacional en enero. El Ejecutivo va a mandar esas reformas laborales. No se sabe si es que a la final irán sobre la base de un acuerdo o de un consenso entre los que se sentaron en esas mesas de diálogo, porque ¿quién le cree al Ejecutivo? Y esa es la gran duda. ¿Qué esperan entonces para el año que viene los trabajadores respecto de esta serie de medidas y de propuestas que vendrán desde ese sector? Washington y con ciudadanos, a quien habla también le indilgaron que ha aprobado 41 reformas laborales. Solo son 3 las que hemos acordado, ni siquiera las hemos aprobado, el Consejo no las aprueba, hemos acordado 3. Y sin embargo hay gente torpedeadora al interior mismo del movimiento sindical que se encarga de delegitimar. O sea, hay que ser coherentes. Yo no vengo a defender ningún gobierno, ninguna propuesta. Nosotros tenemos nuestro programa de gobierno y tenemos que avanzar en eso. Eso le presentamos al gobierno de Rafael Correa, porque hizo nuestras 5 ejes de la Revolución Ciudadana, fueron de los 11 que tiene la Confederación como programa de gobierno en 1944, no se los inventó Edgar Zarango hace 6 años, eso es desde 1944, y frente a ellos de que nosotros nos acercamos al gobierno de Rafael Correa. Con Lenín Moreno jamás hemos llegado a un acuerdo, porque nosotros decidimos ni el gobierno de Lazo, ni el gobierno de Lenín Moreno, esa fue independencia de clase. Sin embargo, hubieron otras centrales que votaron por Lazo y hoy son los revolucionarios. ¿Qué es eso? Entonces, sí llama la atención. O sea, hay que ser coherentes en las propuestas, hay que ser decisivos. Y si queremos cambios, tenemos que actuar en función de la coherencia que nos une. Los procesos de unidad justamente pasan por ponernos de acuerdo en propuestas claras y coherentes. Muy bien, creo que con eso hemos culminado el diálogo con nuestro invitado, Edgar Zarango, de la Confederación de Trabajadores. ¿A qué hora va a ser la reunión del viernes? Sí, el viernes 9 de la mañana no nos pondremos de acuerdo. No, bueno, ya lo sabemos. Gracias, Edgar. Washington, a usted, Yesenia, muchas gracias y me gusta. Bueno, amigas y amigos, así estamos concluyendo nuestro espacio informativo del día de hoy. Ya viene en la oreja libertaria con el colectivo Espejo Libertario, y de nuestra parte pues nos estaremos encontrando el próximo día jueves.